Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Catalina Torres, yo soy la actual coordinadora del programa de geriatría de la Universidad Nacional de Colombia y para mí es un grandísimo honor abrir hoy este simposio. Con muchísimo orgullo felicito en primer lugar a los residentes de tercer y cuarto año por su grandísimo esfuerzo y por el excelente ejercicio que han hecho en planear esta actividad académica. Estoy segura que esto redundará de manera muy positiva en su formación y sus carreras profesionales. Hay que agradecer también a los conferencistas nacionales e internacionales que nos acompañan hoy. A todos ustedes, gracias por su tiempo y su conocimiento que será compartido a través del día. A la industria que nos ha colaborado también con la posibilidad de que esto se lleve a cabo, a Exmun, que nos ha colaborado mucho, y obviamente a todo el equipo logístico. El tema que trataremos a lo largo del día será la geriatría transversal. Yo les voy a dar dos conceptos muy prácticos sobre qué es esto, para que nos pongamos en contexto. Bueno, como estamos hablando de geriatría, es importante hablar un poquito de estos conceptos demográficos. Esta es una gráfica que a mí me encanta, es del Museo de Historia Natural de Estados Unidos y nos muestra cómo después de la aparición de Cristo en el planeta, aproximadamente durante 1900 años, la población se mantuvo bastante estable, no pasó de los 1.000 millones, sino hasta casi mediados de 1900, y fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, o más bien posterior a esta, en donde definitivamente el aumento de la población pues se vio en un crecimiento desproporcionado. Este crecimiento, esta ausencia de mortalidad en edades tempranas, en niños lactantes y mujeres en edad reproductiva, pues fue lo que prácticamente nos dio la posibilidad de poder conocer el fenómeno del envejecimiento. No quiere decir que antes las personas no envejecieran, pero fue con este crecimiento demográfico tan acelerado que pudimos ver cómo la población se estaba envejeciendo. Todos saben que este fenómeno ha hecho que en la actualidad 14% de la población sea mayor de 60 años. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues básicamente la alta utilización del recurso sanitario. Entonces, esta población, que es más o menos del 14% para el 2020 y que seguirá creciendo, ocupa 30% de la consulta a urgencias, ocupa 40% de las estancias hospitalarias, ocupa el consumo del 30% de los medicamentos que se producen a nivel mundial. Otros desenlaces que nos preocupan en nuestra población son los reingresos hospitalarios, las consecuencias de institucionalización, pérdida funcional y compromisos de desenlaces negativos como mortalidad, en donde la mayoría de nuestros pacientes son las víctimas de estos desenlaces negativos. Esta alta utilización del recurso pues es lo que nos trae hoy aquí. Cómo nosotros, como geriatras, podemos optimizar el uso de este recurso y evitar que los desenlaces negativos se presenten con tanta frecuencia en nuestra población. Y aquí es donde nace la geriatría transversal, que no es más que un modelo de atención que está en crecimiento, desarrollo, no está terminado y que seguirá evolucionando a través del tiempo. La geriatría transversal es pues la ampliación de la geriatría en sentido horizontal. Vamos a impactar desde nuestro saber a otras especialidades basándonos específicamente
en el concepto de la multidisciplinaridad, trabajando no solamente en equipo como estamos acostumbrados los geriatras con otros profesionales sanitarios, sino de la mano y en llave con otros especialistas médicos. Esto lo vamos a explicar mejor acá con esta gráfica. El modelo tradicional está basado en la atención del órgano, la patología específica, la enfermedad específica de ciertos órganos. El modelo basado en la persona, que es el modelo que utilizamos nosotros, es un modelo que ve al individuo de manera global, en sus 4 dimensiones: clínica, mental, funcional y socioafectiva. La geriatría transversal sería entonces el puente que nos permitiría enlazar estos 2 saberes: la patología específica del órgano, ya sea desde cardiología, desde ortopedia, desde cualquier especialidad médica o quirúrgica, con los saberes de la geriatría que nos permitan hacer unas intervenciones y una toma de decisiones más individualizadas. ¿Por qué esto es importante? Porque definitivamente la premisa más relevante tal vez en el estudio de la geriatría es que el envejecimiento es heterogéneo. El envejecimiento no es igual en ninguna de las personas. De manera amplia, muy burda, muy robusta, podemos clasificar este envejecimiento en 4 maneras de envejecer. Una manera de envejecer que hablamos como envejecimiento exitoso, paciente robusto, que es un paciente que básicamente no tiene mucha enfermedad, es sano física y cognitivamente, tiene un buen soporte, un buen entorno social, no consume muchos medicamentos. En el otro espectro tenemos pacientes muy comprometidos con un envejecer patológico, que tienen numerosas enfermedades, que han perdido su capacidad de independencia, que están sujetos o son víctimas, por decirlo de alguna manera, de varios síndromes geriátricos. Y tenemos un gran grupo, que es el que estamos más acostumbrados a tratar, que es el grupo del paciente que está prefrágil, que significa que tiene alguna carga mórbida, puede o no tener algunos síndromes geriátricos, puede o no tener alguna condición mental, pero que aún así está compensado y funciona bien, digámoslo así. Y un grupo de pacientes frágiles, lástima los colores no se ven tan bien aquí en la presentación, hacemos una semaforización de verde a rojo, y este paciente que denominamos frágil, que es el paciente que efectivamente tiene mucha patología, que tiene o padece múltiples síndromes geriátricos y que todas estas condiciones ya impactan de alguna manera en su funcionalidad, en su desempeño, en su autonomía. Esto ustedes todos lo manejan muy bien, pero tal vez el público que nos atiende hoy no tenga estos conceptos tan claros. Entonces es importante saber de dónde viene esto. Vemos estas gráficas, que son la representación de la gráfica anterior. Entonces tenemos el paciente, digamos, verde, que es el robusto, el paciente prefrágil, que está en amarillo, y el paciente frágil, que está en naranja. El lado izquierdo de las gráficas nos muestra el estado funcional basal de nuestros pacientes. Vemos que estos pacientes en general funcionan bien, son pacientes de los que vemos en la consulta, son capaces de desplazarse, tienen algunos déficits, pero no son un paciente que esté, digamos, en estado de terminalidad o postrado en cama. Y vemos cómo cada uno de ellos tiene una serie de mecanismos fisiológicos representados acá en estos resortes, que son los que les dan precisamente ese soporte. Entonces el paciente robusto tiene 3 resortes que le dan un buen colchón
de capacidad, de adaptabilidad. El paciente prefrágil ya va perdiendo esa capacidad adaptativa y el paciente frágil definitivamente pues está así, vulnerable, con una pérdida importante en esa capacidad de adaptación. Por poner un ejemplo, estos pacientes son todos sometidos a una noxa específica. Vamos a ponerle caída, fractura de cadera, hospitalización, cirugía. La misma noxa para los 3 tipos de pacientes. El paciente robusto, como lo vemos bien, tiene esta noxa, pero tiene tan buena capacidad de adaptación que los daños secundarios son mínimos y generalmente reversibles. El paciente prefrágil, que ya tiene menos capacidad adaptativa, se ve como la misma noxa, fractura, caída, hospitalización, cirugía, empieza a tener una mella en su funcionalidad y es cuando empezamos a ver las complicaciones del paciente que está hospitalizado y hace algunos otros síndromes geriátricos, pierde algo de funcionalidad, puede hacer algo de delirio. El paciente frágil, que funciona bien con este resortico, pero una vez tiene la noxa, la misma noxa que tienen los demás, su capacidad de respuesta es pobre, es mala. Este es el paciente que se descompensa de su enfermedad, este es el paciente que hace todas las complicaciones de la hospitalización y muy probablemente cuando se retire la noxa no va a ser capaz de recuperar su estado previo. ¿Qué pasa con la geriatría transversal? El cirujano, el ortopedista, fundamental y protagonista en este ejemplo, operará, ¿cierto? Su función es similar en los 3 escenarios. ¿Qué hace el geriatra? Identificar cuáles son las situaciones que ponen más vulnerables a estos pacientes y lo que buscamos es evitar, disminuir, modificar esos factores para que las consecuencias no sean tan graves en ellos. Entonces, pues eso es la geriatría transversal, es la unión de saberes dentro de lo que más establecido, más estudiado están las unidades de ortogeriatría, con más fortaleza y más robustez en la evidencia, las unidades de oncohematogeriatría, muy en boga ahorita la cardiogeriatría, sobre todo en falla cardíaca. También tenemos en cardiología la cirugía cardiovascular en reemplazo valvular. La uroginecogeriatría con unidades de incontinencia. La cirugía general también es una rama que está trabajando muy en equipo con nosotros, cirugía abdominal, las unidades neurológicas y, como lo mencioné antes, la cirugía vascular. Esto no es más que un ejemplo, no nos vamos a detener, no salió la referencia. Bueno, esta gráfica es de una revista que se llama Nutrición Hospitalaria, es del 2015. No nos vamos a detener mucho en el contenido de la gráfica, lo único que les quiero mostrar es cómo en estos estudios que son pacientes valorados por oncología en diferentes tipos de tumores, onco o hematología, la valoración por geriatría de esos mismos pacientes pudo cambiar la conducta del médico tratante en diferentes proporciones. Entonces, el gran mensaje no es que los geriatras queremos tomar decisiones de los especialistas de otras áreas, no se trata de eso, pero sí que con esta evaluación más multidimensional del paciente, los especialistas específicos en el tema puedan tener una base para decidir si sus conductas se intensifican, se desintensifican o se cambian por completo. Ya para terminar y dejarlos con los contenidos más importantes, quiero mostrarles que no es la geriatría transversal, porque muchos dirían, bueno, pero uno puede hacer una interconsulta por geriatría y tenemos el mismo resultado. Entonces acá les muestro que no. La geriatría transversal no es una interconsulta por geriatría. Hay varios aspectos
que mencionan acá, pero para mí tal vez los más importantes son los resaltados. ¿Dónde se hace la interconsulta? Generalmente en un paciente hospitalizado. La geriatría transversal trabaja desde la prevención, entonces generalmente se trabaja desde la preconsulta, desde la consulta externa, o más bien durante todo el proceso. Se planea, se interviene y se hace el seguimiento posterior. La segunda diferencia, que para mí es más relevante, es que la interconsulta hace seguimiento y control a un problema específico, a la descompensación, al problema que el médico tratante pudo identificar que ya está instaurado. Como ya les dije, entonces la geriatría transversal hace la evaluación preventiva y habla de la identificación de fragilidad, que ya mencionamos que es, y del seguimiento de este paciente en cuanto a rehabilitación y pronóstico. Por último, la diferencia que más relevante me parece es que en la interconsulta generalmente el geriatra se desplaza, ve al paciente, da un concepto y el tratante decide si aplicarlo o no. Es como un trabajo muy individual. Aquí, en la geriatría transversal, nos caracterizamos, o se caracteriza más bien, porque el trabajo es multidisciplinario desde el comienzo. Como les dije, no solamente con los servicios asistenciales adicionales, con enfermería, trabajo social, terapias, psicología, etcétera, sino que se trabaja en equipo desde el comienzo. Entonces, lo que verán en el resto del día, pues es cómo estas intervenciones del geriatra impactan específicamente en los desenlaces en las diferentes patologías que nuestros expositores les van a mencionar en el transcurso del día. Entonces, no siendo más, muchas gracias. Buenos